El jardín de las piedras que hablan. En lo alto de una montaña cubierta de niebla matutina, el monasterio de Seisinji se alzaba como un faro de tranquilidad. Entre sus muros vivía el monje Takeshi, conocido por su sabiduría y su capacidad para mantener la calma incluso en las tormentas más feroces. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado en él. Cada vez que bajaba al pueblo para mendigar arroz y verduras, Takeshi regresaba cargado no solo con alimento para el cuerpo, sino con un peso invisible que parecía crecer día tras día. Las quejas de los comerciantes, las peleas entre vecinos, los lamentos de las madres preocupadas por sus hijos, todo se adhería a él como el musgo a una piedra húmeda. Una mañana, mientras meditaba en el jardín zen del monasterio, su maestro Roshi observó que las líneas de preocupación surcaban el rostro habitualmente sereno de Takeshi. Las piedras del jardín, cuidadosamente rastrilladas en patrones circulares, parecían reflejar la turbulencia interior del joven monje. Takeshi-san, le dijo el anciano maestro con voz suave como el susurro del viento entre los pinos, tus hombros cargan un peso que no les pertenece. Ven, acompáñame al jardín secreto. El monje siguió a su maestro por un sendero que nunca había notado antes, oculto tras un bambú especialmente denso. Allí descubrió un pequeño jardín circular, rodeado de 7 piedras de diferentes tamaños y colores. En el centro, una octava piedra, perfectamente lisa y de un color gris perla, descansaba sobre un lecho de arena blanca. Este es el jardín de las piedras que hablan, explicó Roshi. Cada piedra representa una lección sobre el arte de no absorber lo que no es tuyo. Tu entrenamiento comenzará ahora, y durará 8 días. Cada día, una piedra te enseñará algo nuevo. Takeshi inclinó la cabeza en señal de respeto, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y alivio. Quizás, finalmente, podría liberarse del peso invisible que lo agobiaba. Al amanecer del primer día, Takeshi se acercó a la primera piedra. Era de color negro azabache, lisa como un espejo y fría al tacto. Cuando la tocó, una voz clara y cristalina resonó en su mente. Soy la piedra de la separación. Te enseñaré la primera lección, reconocer que es tuyo y que no lo es. De repente, el jardín se transformó. Takeshi se encontró de pie en la plaza del pueblo, rodeado de todas las personas con las que había interactuado en los últimos meses. Podía ver, como hilos brillantes de diferentes colores, las emociones que fluían entre las personas. Un comerciante discutía acaloradamente con un cliente. Los hilos rojos de la ira brotaban de ambos como llamas. Takeshi notó que algunos de esos hilos se dirigían hacia él, y instintivamente los había estado absorbiendo. Una madre lloraba por su hijo enfermo, y los hilos azul oscuro de la tristeza también fluían en su dirección. Observa, dijo la piedra, ¿acaso esa ira te pertenece? ¿Es tu tristeza la que fluye de esa madre? Takeshi comprendió inmediatamente. Durante meses había estado recogiendo las emociones de otros como un imán invisible, creyendo que era su deber como monje llevar el sufrimiento ajeno. Pero ahora veía claramente que su compasión se había convertido en absorción inconsciente. La compasión verdadera, continuó la piedra, no requiere que cargues con el dolor de otros. Puedes sentir empatía sin absorber. Puedes ayudar sin cargar. La primera ley del equilibrio es saber dónde terminas tú y dónde comienza el otro. La visión se desvaneció y Takeshi se encontró de nuevo en el jardín. Respiró profundamente, sintiendo como si hubiera quitado una capa de ropa mojada. Por primera vez en meses, sus hombros se sintieron ligeros. Esa noche, mientras registraba su experiencia en su diario, escribió, hoy aprendí que reconocer los límites no es egoísmo, sino sabiduría. Cada persona es responsable de sus propias emociones, y yo de las mías. El segundo día, Takeshi se dirigió hacia una piedra de cuarzo blanco que brillaba suavemente bajo la luz del sol. Al tocarla, sintió una calidez reconfortante. Soy la piedra del reflejo, anunció. Te mostraré cómo las emociones de otros pueden ser espejos de tus propias heridas sin sanar. El mundo se difuminó nuevamente, y Takeshi se vio a sí mismo de niño, llorando en un rincón de la casa familiar. Su padre, abrumado por las deudas, gritaba a su madre. El pequeño Takeshi había absorbido esa tensión, ese miedo, esa sensación de que el mundo era un lugar peligroso e inestable.
Cuando encuentras dolor en otros, explicó la piedra, a menudo resuena con tu propio dolor no resuelto. No estás curando a otros al absorber su sufrimiento, estás reviviendo el tuyo propio. La escena cambió y Takeshi se vio en el pueblo, hablando con una mujer cuyo esposo la había abandonado. Mientras ella lloraba, él sentía una opresión familiar en el pecho, el mismo abandono que había sentido cuando su padre se marchó de casa cuando él tenía 12 años. Ah, murmuró Takeshi, comprendiendo. No era solo compasión lo que sentía. Era mi propia herida la que se abría. Exacto, confirmó la piedra. Cuando veas tu reflejo en el dolor de otros, ese es el momento de trabajar en tu propia sanación, no de absorber más sufrimiento. La curación verdadera comienza en casa. Takeshi pasó el resto del día en meditación silenciosa, observando las heridas de su propio corazón con la ternura que habría mostrado a un niño asustado. Por primera vez en años, se permitió sentir su propio dolor sin tratar de taparlo con el sufrimiento ajeno. Esa noche escribió: mis heridas no sanadas me hacían magnético al dolor ajeno. Sanar lo mío es el primer paso para ayudar verdaderamente a otros. El tercer día, una piedra de jade verde esmeralda lo esperaba. Su superficie estaba tallada con patrones intrincados que parecían moverse cuando Takeshi no las miraba directamente. Soy la piedra de la energía vital, resonó una voz llena de fuerza. Te enseñaré sobre el ki, tu energía de vida, y cómo protegerla. Takeshi se vio rodeado de un resplandor dorado que pulsaba suavemente alrededor de su cuerpo. Era su ki, su energía vital. Hermoso y luminoso cuando estaba centrado, pero ahora notó que tenía agujeros y zonas opacas donde había absorbido las energías densas de otros. Tu ki es como un jardín, explicó la piedra. Requiere cuidado, protección y límites claros. Cuando absorbes la negatividad ajena, es como permitir que maleza tóxica crezca en tu jardín sagrado. La visión cambió y Takeshi se vio practicando una técnica que la piedra le transmitía directamente a su mente: visualizar una burbuja de luz dorada a su alrededor antes de interactuar con personas que tenían energías pesadas. La burbuja permitía que la compasión fluyera hacia afuera, pero impedía que la negatividad fluyera hacia adentro. Practica esto, instruyó la piedra. No es crear muros, sino crear filtros. Como una red que deja pasar la luz pero detiene los desechos. Takeshi practicó durante horas, visualizando su burbuja protectora, sintiendo cómo su ki se fortalecía y purificaba. Notó que podía sentir compasión sin agotamiento, podía ayudar sin vaciarse. Durante la práctica, recordó las palabras de su primer maestro: un cuenco rajado no puede mantener el agua pura. Ahora entendía que había estado tratando de llenar cuencos ajenos con su propia agua vital, sin darse cuenta de que su propio cuenco tenía grietas. Esa noche, mientras meditaba bajo las estrellas, se sintió más centrado y presente de lo que había estado en meses. Su energía era suya nuevamente. La cuarta piedra era una amatista violeta que emanaba una sensación de sabiduría antigua. Cuando Takeshi la tocó, sintió una profunda serenidad mezclada con una fuerza inquebrantable. Soy la piedra de los límites compasivos, dijo con una voz que resonaba como campanas de templo. Te mostraré que decir no puede ser el acto más amoroso. La visión lo transportó a una escena que conocía bien: una mujer del pueblo que venía a él cada semana con los mismos problemas, las mismas quejas, buscando que él absorbiera su dolor emocional sin hacer nada por cambiar su situación. En el pasado, Takeshi siempre la había escuchado, cargando con su peso hasta que ella se iba aliviada y él quedaba agotado. Observa, dijo la piedra, mostrándole una escena alternativa. En esta versión, Takeshi escuchaba con compasión, pero cuando la mujer trataba de descargar su negatividad en él, levantaba gentilmente una mano. Hermana, se oía decir a sí mismo, puedo ver tu dolor y mi corazón está contigo. Pero cargar con tu sufrimiento no te ayuda a crecer, y a mí me impide ayudar a otros. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para mejorar tu situación? La mujer, inicialmente sorprendida, comenzó a reflexionar realmente sobre sus problemas en lugar de simplemente descargarlos. Por primera vez en meses, salió de la conversación con herramientas en lugar de solo alivio temporal. Los límites compasivos, explicó la piedra, no son muros fríos sino cercas de jardín, marcan el territorio sagrado pero permiten la conexión.
Cuando permites que otros descarguen en ti sin consecuencias, les robas la oportunidad de crecer. Takeshi vio más escenas, aprendiendo a decir, te escucho y te amo, pero esa responsabilidad es tuya, puedo apoyarte, pero no puedo salvarte de ti mismo, mi compasión no requiere mi agotamiento. Esa tarde practicó estas nuevas formas de interactuar con su maestro Roshi, quien sonrió sabiamente y asintió. Ahora empiezas a entender la diferencia entre ser útil y ser usado. La quinta piedra era una fascinante ágata con capas de colores que fluían desde negro profundo hasta blanco puro, pasando por todos los matices intermedios. Al tocarla, Takeshi sintió una energía transformadora. Soy la piedra de la transmutación, declaró con una voz que sonaba como agua fluyendo sobre rocas. Te enseñaré a transformar la negatividad en lugar de absorberla. El jardín se llenó de una luz iridiscente, y Takeshi se vio de pie en medio de una tormenta emocional. Las energías negativas giraban a su alrededor como un tornado, ira roja, tristeza azul oscuro, miedo amarillo enfermizo, resentimiento verde veneno. En el pasado, estas energías lo habrían penetrado y contaminado. Pero ahora, la piedra le mostró una técnica antigua, en lugar de absorber o rechazar, podía actuar como un alquimista espiritual. Respira profundamente, instruyó la piedra. Visualiza la negatividad entrando en tu campo energético, pero no en tu ser. Ve cómo pasa a través de un filtro dorado en tu corazón que la transforma. La ira se convierte en comprensión, la tristeza en compasión, el miedo en sabiduría. Takeshi practicó la técnica, sintiendo cómo las energías densas se transformaban al pasar cerca de él. No las rechazaba ni las absorbía, las alquimizaba. Era como ser un prisma que transforma luz blanca en colores hermosos. Esta es la verdadera maestría, explicó la piedra. No huir de la negatividad del mundo ni absorberla, sino transformarla. Te conviertes en un catalizador de sanación en lugar de una esponja de sufrimiento. La visión cambió y Takeshi se vio en el pueblo, pero ahora irradiaba una luz suave que transformaba sutilmente el ambiente a su alrededor. Las personas se calmaban naturalmente en su presencia, no porque él absorbiera su negatividad, sino porque su energía equilibrada las inspiraba a encontrar su propio equilibrio. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, se dio cuenta de que había aprendido el secreto de los verdaderos sanadores: no cargan con la enfermedad, sino que irradian salud. La sexta piedra era una selenita blanca, translúcida como el hielo pero cálida al tacto. Su superficie parecía contener luz lunar atrapada en cristal. Soy la piedra del desapego amoroso, susurró con una voz etérea. Te mostraré cómo amar sin poseer, cómo cuidar sin controlar. Takeshi se encontró flotando sobre el pueblo, observando los hilos energéticos que conectaban a todas las personas. Vio cómo, en su deseo de ayudar, había creado hilos pegajosos que se aferraban al dolor de otros, tratando de controlarlo y manipularlo para que desapareciera. El amor verdadero, explicó la piedra, es como el agua, fluye libremente, nutre todo lo que toca, pero nunca se aferra. Cuando te apegas al sufrimiento ajeno, no lo estás sanando, lo estás perpetuando. La visión le mostró una nueva manera de amar, hilos de luz dorada que tocaban suavemente otros corazones pero no se pegaban. Su amor fluía hacia otros como una bendición, pero su identidad permanecía intacta. Observa, dijo la piedra, mostrándole a una madre preocupada por su hijo adulto. En lugar de absorber su ansiedad, Takeshi envió amor puro hacia ella, pero mantuvo su propia paz. La mujer sintió el apoyo sin que él tuviera que cargar con su preocupación. Este es el desapego amoroso, estar completamente presente para otros sin perderte a ti mismo en el proceso. Amas tanto que permites que otros tengan sus propias experiencias, incluso si incluyen dolor. Takeshi practicó durante horas, aprendiendo a enviar amor como rayos de sol en lugar de como tentáculos que se aferran. Descubrió que cuando amaba sin poseer, su capacidad de amar se multiplicaba infinitamente. El desapego no es frialdad, murmuró, entendiendo profundamente. Es la libertad que permite al amor verdadero existir. Esa noche se sintió más conectado con todo el mundo que nunca antes, pero paradójicamente, también más libre e independiente. El octavo día, Takeshi se dirigió hacia la piedra central del jardín. Era la piedra gris perla que había notado el primer día, ahora brillando con una luz interior que parecía contener todas las lecciones anteriores.
Soy la piedra de la integración, resonó una voz que parecía venir de todas las piedras a la vez. Ahora aprenderás a vivir todo lo que has aprendido como una sola verdad. El jardín completo se iluminó, y las 7 piedras comenzaron a cantar en armonía. Takeshi sintió como todas las lecciones se fusionaban en su ser, la separación clara, el reconocimiento de sus propios reflejos, la protección de su energía vital, los límites compasivos, la transmutación, y el desapego amoroso. La maestría, explicó la piedra central, no está en aplicar estas técnicas una por una, sino en vivir desde un estado de ser donde todas ellas son naturales. Observa. Takeshi se vio a sí mismo regresando al pueblo, pero ahora era completamente diferente. Caminaba con una presencia centrada y serena. Su energía estaba protegida pero abierta, sus límites eran claros pero amorosos. Cuando alguien trataba de descargar su negatividad en él, automáticamente la transmutaba sin esfuerzo. Vio escenas de su nueva vida, ayudando a otros sin agotarse, sintiendo compasión sin absorber dolor, siendo un sanador verdadero en lugar de una esponja emocional. Las personas a su alrededor comenzaron a transformarse también, inspiradas por su ejemplo de equilibrio. Esta es la verdadera enseñanza del Zen, concluyó la piedra. No absorber lo que no es tuyo no significa ser insensible, significa ser tan sensible que puedes percibir claramente dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Es ser tan fuerte que tu fortaleza ayuda a otros a encontrar la suya. Cuando la visión terminó, Takeshi encontró a su maestro Roshi esperándolo con una sonrisa. Ahora, dijo el anciano, estás listo para enseñar a otros el arte del equilibrio zen. Pero recuerda, cada día debes regresar a estas piedras, no para aprender algo nuevo, sino para recordar quién eres realmente. Takeshi inclinó la cabeza profundamente. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente el mismo, compasivo pero no absorbente, amoroso pero no posesivo, fuerte pero no rígido. Esa noche, mientras escribía en su diario las últimas reflexiones de su entrenamiento, la luna llena brillaba sobre el jardín de las piedras que habían hablado. Su última entrada decía: Hoy aprendí que la iluminación no es absorber toda la luz del mundo, sino brillar con luz propia lo suficientemente fuerte como para que otros recuerden que ellos también pueden brillar. No absorber lo que no es mío me ha permitido, finalmente, ser completamente lo que sí soy. Y en el silencio de la noche, las 8 piedras cantaron suavemente una canción de equilibrio que solo los corazones verdaderamente libres pueden escuchar. En el jardín del equilibrio zen, cada piedra es un maestro y cada lección es una puerta hacia la libertad de ser auténticamente uno mismo.